A ver, para estas elecciones 2014 tú decidas un mejor ingreso que escuchar esta maravillosa canción que nos recuerda tanto a la querida región de Lambayeque, con su capital Chiclayo. Vamos a conversar con dos candidatos precisamente para la presidencia de la región, que da la casualidad que en realidad son, por así decirlo, adoptados, porque ellos nacieron en Chota, en Cajamarca, pero naturalmente llevan ya muchos años de actuación en Lambayeque. Bienvenidos, don Humberto Acuña Peralta y Marco Antonio Cardoso. Vamos a hacer una pausita para poder conversar luego, porque nos vamos al Congreso, donde, como bien saben, estamos ahora en esta fórmula curiosa de continuación de la sesión, si se adopta esta figura o no, de la sesión del día de anteayer. Carlos Alvarado nos informa. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, don Raúl? Buenos días. Sesión del Pleno del Congreso de la República para definir si le otorga el voto de investidura al gabinete ministerial que preside Ana Jara, luego que las abstenciones 63 superaran las 50 adhesiones y el solitario voto en contra de Heriberto Benítez la madrugada del jueves último. Lentamente se viene pasando lista para computar el quórum de reglamento, alrededor de 50 congresistas a esta hora aquí en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, y en paralelo se viene reuniendo los integrantes de la bancada de Solidaridad Nacional. Participan en esta reunión Enrique Wong, Virgilio Acuña, Martín Belaunde, José Luna, Gustavo Rondón y Esther Capuñay. La congresista Capuñay acaba de ingresar en estos momentos a ocupar su lugar en la tercera vicepresidencia de la mesa directiva aquí en el hemiciclo de sesiones. El que no ha participado en este cónclave de los solidarios es el congresista Vicente Ceballos. De acuerdo a voceros de esta bancada política, es el único legislador que se opone a la posición mayoritaria de Solidaridad Nacional para que se le dé el respaldo al gabinete Jara Velázquez. Vicente Ceballos, todo el momento en que se viene desarrollando esta reunión de Solidaridad Nacional, ha estado aquí en el hemiciclo de sesiones y no ha participado entonces en esta reunión. De ahí saldrá una decisión, puesto que tenemos entendido que esta es la bancada que va a inclinar la decisión de si recibe o no el voto de investidura la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Vamos a regresar entonces más adelante con el desarrollo de esta importante sesión aquí en el Parlamento Nacional. Don Raúl. Muy bien, muchas gracias, Carlos Alvarado. Bueno, en efecto, tal como se anunciaba ya en algunos medios, depende de la bancada de Solidaridad el que, en fin, se supere la situación de debilidad que hasta el momento viene ostentando la tesis de dar la aprobación y el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial y a la primera ministra. Así que estaremos en contacto. Estamos también con Gerardo Reina. Gerardo, adelante. Muy buenos días. Sí, parece que lo están llevando a que vote. Ya, en cualquier momento nos comunicamos. Muy bien, señores. Características de Lambayeque: una población muy vasta, un territorio más bien pequeño, está junto con Tumbes, es de los más pequeños, es el segundo más pequeño del país. Tiene 3 provincias: Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, todas de gran fama y de gran tradición, un gran poder agrario, comercial, turístico. Sin embargo, hay pues una serie de problemas, como ya vamos viendo en varias regiones. Ahora hemos estado conversando con el jefe del IPE, que nos decía pues que efectivamente la recesión ha hecho daño, y también en el caso del departamento vemos de Lambayeque, que tiene una variación equivalente al PBI, digamos, ¿no? 2.8 en el primer trimestre de este año, bastante más bajo que los años anteriores. Pero en fin, el primer tema sin duda es el de la inseguridad ciudadana, y que deberíamos tener primero una evaluación o una explicación para poder enfrentar esta delincuencia agravada por el accionar de extorsionadores como la banda de la Gran Familia. Así que vamos a escuchar en primer lugar a don Marco Antonio Cardoso Montoya. Bienvenido. Buenos días, don Raúl. En principio, ingeniero industrial, ¿no?
Ingeniero industrial de profesión, así es. Y gerente general del gobierno regional de Lambayeque, así que ya tiene usted, igual que en el caso de Acuña, que actualmente es presidente regional de Lambayeque, pues un conocimiento más directo de las cosas. Cuéntenos. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de efectivamente ser gerente general del gobierno regional de Lambayeque cuando el doctor Yehude Simo Bunaron era presidente por 2 periodos consecutivos. Y permítame agradecerle por esta gentil invitación que nos da la gran oportunidad de decirle al Perú entero cómo está Lambayeque y el Partido Humanista Peruano a través de mi persona que quisiera hacer de Lambayeque en estos próximos 4 años de gestión. Lamentablemente en los últimos años la crisis respecto a la inseguridad ciudadana se ha acrecentado, y yo diría en todo el norte del Perú, y Lambayeque no se escapa a ello. Pero es que nuestras autoridades, valgan verdades, no han estado también a la altura de los acontecimientos. Creemos que nuestros alcaldes, en su mayoría, no todos, y nuestro gobierno regional, que ha sido presidido por mi colega Humberto Acuña, no han estado pues a la altura de esos acontecimientos. Ha faltado liderazgo, ha faltado capacidad de convocatoria, las autoridades no se han legitimizado y eso es un gran problema. El problema de la inseguridad ciudadana no solamente se resume a que de pronto el Estado pueda asumirlo, y tampoco concebimos de que solamente es un problema de carácter policíaco. La policía es parte de la solución, es un componente, pero el Estado en su conjunto tiene que participar y las autoridades locales por consiguiente. El sector privado no es ajeno a ello y la propia colectividad lambayecana, a través de las juntas vecinales, etcétera, etcétera, tienen que participar. Y la Policía Nacional, sin lugar a dudas, pues a través de todo un mecanismo de inteligencia tiene que estar a tono. El Ministerio Público y el Poder Judicial tampoco tienen por qué estar rezagados. Es lastimoso ver de que en los últimos años, cuando de pronto se apresaban a capos de la delincuencia y de pronto 2 o 3 días después y ya lo veíamos en la calle, entonces, ¿qué estaba pasando? Y los medios de comunicación nos informaban que de pronto fiscales y jueces estaban amenazados y como por temor a que no pueda sucederles nada ni a ellos ni a sus familias, simplemente pues los dejaban libres. Sí, claro. Y también se acusaba de una serie de irregularidades. Lamentablemente en toda institución hay malos elementos también y los medios de comunicación han dado cuenta de ello. Entonces, frente a ello, ¿qué cosa es lo que nosotros quisiéramos? Lo que nosotros quisiéramos es ejercer liderazgo. El presidente del gobierno regional tiene que ejercer autoridad sobre el resto de miembros que conforman y representan al Estado peruano. El sector privado juega un papel importantísimo acá. La Policía Nacional tiene que estar a tono y creemos de que el Ministerio Público tiene que ser muchísimo más diligente, igual que el Poder Judicial, para poder sancionar en el momento que corresponda. De acuerdo. Muy bien. Vamos a escuchar también sobre el mismo tema, en realidad, qué medidas urgentes habría que tomar para poder continuar, digamos, combatiendo a la delincuencia. Estamos con el presidente regional de Lambayeque. Ahí la pregunta es, bueno, hasta ahora, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué cosa más se tendría que hacer? Buenos días. El tema de seguridad no es un tema del país, no es un tema de Lambayeque ni del norte del país. Yo le puedo decir que como gobierno regional, nosotros en una coordinación con la Policía Nacional, el gobierno regional es la única en esta gestión que le ha donado a la Policía Nacional más de 220 motos, 30 patrulleros, equipos de comunicación. Este año el gobierno regional estamos a espera que el Ministerio del Interior apruebe un proyecto para poder donarle a la Policía Nacional 300 motos más 30 patrulleros más. Y para el próximo año estamos trabajando en el tema de dos obras importantes. Un multipropósitos propuesto por el Ministro del Interior, donde en Lambayeque debe concentrarse la Policía Nacional para los grandes operativos y se puedan preparar. ¿Cuáles han sido los efectos? Y el otro tema es todo lo que es la infraestructura de radiopatrulla que está en la calle porque no tiene un ambiente adecuado, se pueda generar unas infraestructuras adecuadas para la Policía Nacional. ¿Cuáles son los efectos que han tenido las medidas que usted ha señalado, las 2 primeras? Porque los otros son todavía proyectos. El efecto es que primero se le ha podido donar de motos a la mayoría de las comisarías
porque había comisarías que ni siquiera contaban con una moto, para poder hacer un trabajo de control previo. Y por eso es que hay operativos constantes en Lambayeque para hacer un control previo y hacer un proyecto desusivo de la delincuencia. Muy bien, vamos a entrar a otro terreno, ¿no? El terreno de la infraestructura, que también sin duda es importantísimo. En primer lugar, el puerto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer para continuar con la construcción del terminal internacional de Puerto Eten? Lo segundo, el proyecto Olmos, que también es otra de las grandes y cruciales esperanzas. Y finalmente, destrabar el proyecto minero de Cañariaco. Vamos a hacer una pausa. De la mañana tenemos una llamada de nuestro corresponsal en Cusco, Felipe Tapia. Felipe, muy buenos días. Gracias, directo en directo. Aquí en la ciudad del Cusco se genera bulla en el exterior del Circo Mónaco, donde se debe trasladar por disposición del Ministerio de Agricultura los 3 leones de este Circo Mónaco. Pero la población está respaldando en este momento y señala que no deben llevarse, son vecinos del lugar. Escuchemos parte de las arenas que ellos están precisando en este momento. Señora, ¿van a permitir que se lleven los leones? No, señor, es una Bueno, se ha editado en este punto. Mientras tanto hay una dirigencia del Ministerio Público, Sector de Agricultura, Policía Nacional, Policía Ecológica y también los propietarios del circo señalan que no van a permitir el traslado de los 3 leones, que está dispuesto a llevarlo a la comisaría más cercana. En Cusco, dirección directo, RPP Noticias. Bueno, los leones no están solamente en el Congreso, también en el Cusco están haciendo de las suyas. Bueno, vamos a ver, en realidad hay varios proyectos que son esenciales y fundamentales, toda vez que la región de Lambayeque, que ha mejorado sus ingresos, todavía pues tiene muchas necesidades. ¿Qué piensa usted, don Marco Antonio Cardoso, con respecto a el Terminal Internacional de Puerto Eten, al proyecto Olmos y al proyecto minero de Cañariaco, que ambos, los últimos, están creando pues gran expectativa? Con mucho gusto, pero permítame solamente 30 segundos. Humberto Acuña hablaba de que han comprado algunos vehículos, algunas motos para efectos de ver cómo superamos este problema de la inseguridad ciudadana en Lambayeque. Hay un cuestionamiento muy serio respecto a la compra de estos vehículos. Valdría la pena que Humberto deslinde su responsabilidad respecto a eso. Y eso ya está, el Ministerio Público lo está ventilando. Respecto al terminal marítimo de Puerto Eten, nosotros lo concebimos como un componente del gran corredor bioceánico del norte. Terminal marítimo de Puerto Eten, tal como lo fue el Hospital Regional y el proyecto hidroenergético y de irrigación de Olmos, siempre fueron viejos anhelos lambayecanos. El proyecto Olmos, gracias a la decisión política del presidente Toledo, es que se inició el proceso constructivo del túnel trasandino y la presa Limón en época de Yehude Simón siendo presidente del gobierno regional. Debemos también decir que el presidente Alan García tuvo su cuota positiva en darle continuidad y el presidente Humala continúa con este proyecto. Yo creo que las cosas positivas hay que decirlos a nivel de... Enhorabuena. Eso significa que es un proyecto que efectivamente alimenta mucho las esperanzas, pero además mantiene continuidad. A nivel de decisión política, creo que eso es bueno rescatar contra la propia voluntad. Recuerdo el presidente Toledo, sus propios ministros. Pedro Pablo Kuczynski era uno de los primeros en oponerse. La propia ministra Mercedes Arao siempre nos puso trabas y hasta tuvimos que hacer paros regionales. ¿Y por qué? Por el costo. Bueno, ellos siempre aducían pues de que el proyecto Olmos no era rentable y una serie de situaciones. Nosotros no nos cansamos de demostrar lo contrario y finalmente, conjuntamente con la población, colegio profesional, el Colegio de Ingenieros de Lambayeque jugó un papel importantísimo, así como también la Cámara de Comercio, el Frente de Defensa, etcétera. Es decir, todo el mundo se puso la camiseta y ahí está Olmos. Primer y segundo periodo del proyecto Olmos del doctor Yehude Simón se construyó. Y dejamos expedita una iniciativa privada para la infraestructura de riego que Humberto Acuña se ha encargado de hacer la licitación de las 38.000 hectáreas, las primeras 38.000 hectáreas, porque con esta primera parte vamos a irrigar hasta 43.500, 5.500 pertenecen al Valle Viejo de la comunidad Santo Domingo de Olmos. Una oferta electoral por parte del Partido Humanista para estos próximos 4 años es ver la parte de la hidroenergética, que es el tercer componente del proyecto Olmos.
Sin embargo, para ello, pues haremos todos los esfuerzos posibles para coordinar con el gobierno regional de Cajamarca y ver cómo derivamos las aguas del río Manchara, Chunchupe, el río Chotano, etcétera, que van al Atlántico, y hacer lo mismo que hicimos con el río Huancabamba. Entonces, tendremos la posibilidad de tener hasta una capacidad instalada, ojalá Dios quiera, de hasta 845 megawatts, lo que permitiría a Lambayeque hasta exportar energía al sur de Ecuador, Venezuela y Colombia. Esa es una muy buena noticia. Y el terminal marítimo de Puerto Eten acá juega un papel importantísimo. Vamos a dejarlo allí porque para poder luego tocar el otro punto. A ver, con respecto a este proyecto de Olmos y su continuación, ¿qué nos puede decir Humberto Acuña Peralta? A ver, Raúl, en ese tema del proyecto Olmos hay un compromiso ha habido un compromiso sincero de esta gestión que el proyecto Olmos no se iba a paralizar. A pesar que nosotros lo encontramos paralizado por una controversia con la empresa CTO, que quería cobrar $74 millones por un túnel que valía 90 millones. Y nosotros aquí pedimos la participación del Estado, presidente Ollanta, y firmamos un acta de trato directo para que un experto defina cuál es el costo, y el gobierno le ha pagado solamente $5 millones en este tema. El segundo componente, como le he dicho, Marco, de irrigación, esta gestión ha hecho la subasta de las tierras, que no es una licitación, es una subasta de las tierras, y que el día de hoy ya está al 98% para su culminación. Está en la prueba final de la prueba de las obras de irrigación, y que el próximo año debe generar aproximadamente unos 40.000 puestos de trabajo. En las obras hidroenergéticas, esta gestión ha logrado la concesión definitiva, porque estaba proyectada para que se pueda realizar esta obra el año 2018, pero con la concesión definitiva, este proyecto debe empezar el próximo año, en el tercer trimestre de 2015. Bueno, hasta aquí vemos con gran satisfacción que por lo menos los dos candidatos coinciden, digamos, en darle prioridad al tema de Olmos. ¿Qué cosa tendría usted que objetar de la conducción, Marco Antonio Cardoso, de la conducción de Humberto Acuña? Bueno, Humberto Acuña y su equipo de gerentes se jactan de que ellos han hecho, y lo digo de la manera más respetuosa, por cierto, y alturada como corresponde, y gracias a Radio Programas por darme esta oportunidad de tener un diálogo directamente con Humberto, porque estando en Chiclayo, no sé qué le pasa a Humberto, se corre. No dialoga. Bueno, pero ahora pues, ya estamos. A partir de este momento se ha tendido el gran puente y la irrigación de Olmos llega también a la irrigación de las ideas. Se dice de que, por ejemplo, Humberto Acuña y su equipo han conseguido presupuesto importante para la región, y eso no es verdad. Los presupuestos últimos que el gobierno central ha dado no solamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, se dan de manera automática. Técnicamente hay lo que se llama los techos presupuestales. El Ministerio de Economía y Finanzas lo da en función de si tiene más o menos dinero. Aumenta o disminuye. Y en buena hora que Lambayeque tenga mayor presupuesto, tanto para su gobierno regional como para sus gobiernos locales, provinciales y distritales. Ahora nosotros, ¿cómo afrontamos esa gran cantidad de dinero? Yo lamento tener que decirle de que la gestión de Humberto Acuña no ha sido buena, que digamos, en nuestro concepto ha sido muy inepta. Yo tengo el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, en el año 2012, Lambayeque terminó en el 17º lugar en capacidad de gasto. Esto no me deja mentir. Tengo el ranking de capacidad de gasto del año 2013, dado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y Lambayeque terminó en el 20º lugar. Cuando recuerdo nosotros gerenciábamos a Lambayeque, siempre estuvimos entre el primer y segundo lugar, y al margen de ello recibimos hasta premios por buenas prácticas gubernamentales. A mí me dio escozor cuando el año pasado, por ejemplo, 30 de julio, y de pronto, Humberto, tu gestión, último lugar Lambayeque. De acuerdo. Capacidad de gasto. Entonces yo creo de que no solamente es el hecho de poder recibir dinero, sino saber cómo gastarlo, con eficiencia, eficacia y evidentemente que es una de las mediciones que en general se están haciendo, y los hace también el congresista Guren, ¿no? Que son un índice de eficacia o también de las trabas que se encuentran todavía no resueltas. ¿Qué objeciones tiene usted a la candidatura? En primer lugar, lo noto con una gran amabilidad. Solamente para responderle que nosotros recibimos un bono
de 4 millones por estar por encima en los primeros lugares de gasto de inversión. El gobierno regional nunca ha devuelto un sol al Estado si estuviéramos en esas cifras que Marco lo dice. Pero yo lo que puedo decir, ¿qué objeción tiene el indicador? Yo lo que le puedo decir a Marco, y con todo respeto, que el gobierno regional de Lambayeque, como le comentaba, siempre ha estado en penúltimo lugar de menor presupuesto del país. Nosotros el año pasado hemos terminado en tercer lugar de mayor presupuesto del país con 384 millones. En este año estamos en segundo, en tercer lugar con 320 millones. En los 3 años, ¿y por qué? En los 3 años y medio de gestión hemos logrado aproximadamente 1.200 millones de soles, superando… ¿Que se han gastado? Pues superando… En consecuencia, sí hay capacidad de gasto. Superando los 8 años de la gestión anterior, con mayor presupuesto. A ver, ahí sí ya la cosa que… Entonces, y eso lo puede verificar… Porque aquí tenemos los datos del Ministerio de Economía. Pero los datos hay que verlo de qué fecha lo ha bajado el dato, ¿no es cierto? Porque hay datos… A ver. Hay momentos en una gestión, cuando tú estás en una gestión… hay un momento que tú tienes gastos, que te detienes, y otra cosa es cuando tú termines. Y cuando tú termines el fin de año, siempre hemos terminado los 2 primeros años en los primeros lugares. Ya. El tercer año sí hemos terminado con el 76% de gastos de inversión. Ya. Y porque ahora con la sistematización de la información uno no puede mentir y ni puede dar cifras totalmente que no sean las correctas. A ver, ¿qué tienes que decir? Acá tenemos un problema, parece que Humberto no alcanza a entender todavía lo que significa de que es el Ministerio de Economía el que asigna los presupuestos, no es gestión de las autoridades de gobierno regional. Humberto Acuña y Siquipio no es que hayan tocado las puertas y ablandado el corazón al ministro Castilla de Economía y Finanzas. No me diga que Castilla es tan generoso que ni siquiera hay que preguntarle para que él nos dé. Claro. Hágame el favor. Entonces, los presidentes regionales tienen que hacer su movida, pues, porque si no, no les toca. Definitivamente, no, o sea, no nos engañemos. Es el propio ministerio en función de toda una información estadística histórica que asigna presupuestos, no es gestión del gobernante, es automático. Ahora, y enhorabuena que se dé mayor presupuesto, desde luego, eso bienvenido. Y lo otro, don Raúl, los datos que yo estoy dando no son datos de un día, es el resumen de todo el año calendario, no los invento yo. ¿Estos son del año pasado? El resumen de todo el año 2013, resumen de todo el año 2012. Cuando él me dice que hemos estado primero y segundo lugar, bueno, entonces habría que desmentir al Ministerio de Economía y Finanzas, porque esta información es oficial. El tiempo desgraciadamente nos gana, pero brevísimamente, ¿por qué está trabado el proyecto minero de Cañariaco? Cardoso. Cañariaco, el problema minero es un problema evidentemente muy sensible en Cañaris, ahí en la zona altoandina de Lambayeque. No solamente tenemos una gran veta de cobre, también tenemos de zinc, oro y plata. Hay que entender de que el Perú milenario, desde muchísimos años atrás, siempre se dedicaba pues a la orfebrería, o sea, el tema minero siempre ha estado presente. En la época de la colonia inclusive continuaba con otro tipo de situaciones, y en la época moderna ya viene la explotación a gran escala. Tenemos un serio problema en Cañaris. En primer lugar, hay que respetar la normatividad vigente. La comunidad juega un papel importantísimo acá y a través de la norma, porque así se exige. Lamentablemente está comenzando la sesión del Congreso, una lástima porque, en fin, es importante lo que teníamos que continuar. Pero les deseo la mejor de las suertes.